Buenas, empezamos Dynamite con la entrada de Jon Moxley con una nueva canción, la cual es genial, aunque un poco fuera de onda a comparación de su tema anterior y de su esencia, pero bueno, vamos a lo que importa, y es que se abrió directamente con Yuji Nagata vs Jon Moxley por el campeonato de los Estados Unidos, en lo que sería un combate intenso con Nagata yendo a tomar la iniciativa para dominar a un Moxley que intentaría lo mismo, y ahí se generaría un buen ida y vuelta que se mantuvo constante, y aunque el campeón logró estar por delante en varios pasajes, pareció que Nagata fue el que realmente tuvo el control más definido y fuerte, llegando a poner en una situación muy peligrosa a un Moxley que por poco no llegaría a sucumbir ante las llaves de Nagata, quien tras dar una buena presentación terminaría cayendo ante el Paradigm Shift de Jon Moxley, que lograría así retener el campeonato de los Estados Unidos, y tras la lucha le mostraría respetos a Nagata, quien haría lo mismo con el campeón, culminando así un Open Main que estuvo bien y que cumplió muy correctamente su función, aunque se sintió que la lucha pudo haber dado un poco más de lo que dio, pero bueno, para encender el motor del show estuvo perfecto. Y rápidamente tras eso nos fuimos al detrás de escena, donde lo que quedaba del Inner Circle serían entrevistados y aceptarían la derrota, aunque dirían que quieren venganza y prometerían que la coronación de esta noche del pináculo se convertiría en el funeral de ellos. A continuación regresarían los anuncios de Cody, y este diría que lo que tendría que decir luego de una promo donde básicamente habló de la historia estadounidense y donde se emocionó al hablar de su esposa, y obviamente aquí terminaría convirtiendo esto en un nuevo Estados Unidos versus Inglaterra, ya que retaría a Antonio Ogogo a una lucha en Double or Nothing, donde el verdadero anuncio sería que ya que Ogogo no está viviendo el sueño inglés en Double or Nothing, de manera muy especial Cody se vestiría como el American Dream, emocionándose aún más en ese momento él y todos los presentes, cerrando así un segmento con un manejo increíble del micrófono de parte de Cody. Después vendría la segunda lucha titular de la noche y sería un combatazo tremendo, en donde eso que encendieron a Nagata vs Moxley, los Young Bucks vs Soccer Uncensored lo explotarían de una gran forma, ya que el sentimiento de todo o nada estaría desde el primer segundo, lo cual generaría una lucha que se volvería muy atrapante, aunque no dejaría de tener algún que otro matiz, pero que creo que le agregaría más tensión al clima que se estaba viviendo, en donde a poco de inicio se volvería un handicap match, ya que Christopher Daniels sería sacado del medio al ser atacado por uno de los Young Bucks fuera del cuadrilátero, y tras una patada golpeó contra el poste y se abrió la cabeza, lo cual dejó a Kazarian totalmente solo y se las tendría que arreglar para enfrentarse a los campeones, a quienes pondría en situaciones muy peligrosas donde estuvo cerca de la victoria, pero los Young Bucks resistirían y ellos a su vez también marcarían su dominio, aunque Kazarian no sería un tipo fácil de doblegar, lo cual generó un trabajo que segundo a segundo que transcurría crecía y crecía, y cuando parecía que todo había terminado, Christopher Daniels regresaría a la acción y se haría cargo tomando el relevo y yendo a buscar, aunque su gran corte le jugaría muy en contra, y en cuestión de unos minutos los Young Bucks terminarían masacrándolos y uno de los campeones reeditaría la clásica frase de Shawn Michaels a Ric Flair, donde tras decirle eso con sentimiento cambiaría su cara a disfrutar el terminar para siempre con Soccer Uncensored, que con esa derrota Christopher Daniels y Frankie Kazarian se separan para siempre tras años y años luchando juntos, en lo que resultó ser un gran encuentro que, como dije, tuvo algún matiz, y lo único que reprocharía sería la participación de Gallows, que la sentía al vicio y realmente pudo manejarse de otra forma y sin que él tuviera que manchar, digámosle entre comillas, porque cada condimento que tuvo la lucha, para bien o mal, la hizo crecer y que fuera muy atrapante. Rápidamente tras la contienda veríamos a Eddie Kingston y Jon Moxley destrozando el vestuario de Super The Elite y dejando en claro que van por los campeonatos en parejas de los Young Bucks. Luego Christian Cage anunciaría que participaría de la Casino Battle Royale, pero en medio de la entrevista Matt Sydal apareció y lo retó a una lucha para la semana que viene, un reto que Christian aceptaría. Después vendría Pac vs Orange Cassidy, un combate entretenido con el juego de siempre que contó con una combinación que se vería bien, aunque creo que se sintió algo rara la lucha porque se la veía encaminada, pero como que habría algo que no la hacía sentir completamente de la manera que debía ser, tal vez porque luego del juego ceremonial fue más un intercambio directo de movidas que de otra cosa, y en donde habría un final poco agradable, no porque estuviera mal la idea, pero sí porque se volvió a exagerar, ya que en un momento Pac metió un bombazo que fue fuerte, aunque tampoco para que se consumiera tanto tiempo como pasó, ya que tras él casi no se podría levantar, y rápidamente tras eso Don Callis apareció para distraer a Aubrey Edwards, para permitir así que Kenny Omega noqueara con el campeonato a Pac,
y luego Aubrey terminaría contando hasta 10 sin que nadie se levante, terminando todo sin resultado o más bien en un empate, ante lo cual Callis y Omega estarían festejando, pero lo que complementaría ese final anticlimático sería el que Tony Schiavone anunciaría que como no hubo resultado, o más bien un ganador, Kenny Omega debería defender su campeonato mundial de AEW ante Pac y Orange Cassidy en Double or Nothing. Posteriormente, totalmente furioso, Super The Elite, sin su cabeza presente, daría una promo desde el vestuario destrozado, en donde los Young Bucks retarían a Moxley y Kingston a que se presenten en una Super Kick Party en Double or Nothing, y lo siguiente que vendría sería un reto para ese mismo evento, en donde Adam Page, acompañado por el Dark Order, desafiaría a Brian Cage a un enfrentamiento mano a mano el 30 de mayo. Tras esto llegaría la coronación del pináculo, en donde los ganadores de la primera Blues Angus de la historia entrarían muy bien acompañados, y luego MJF tomaría el micrófono para celebrar los números que hicieron la semana pasada, y tras ello tomaría el micrófono Tully Blanchard, que felicitaría al pináculo y como definición de lo que son le daría a cada uno de los muchachos un reloj de regalo para que siempre recuerden en dónde están. Y de repente, mientras todos celebraban, aparecerían los restos del Inner Circle en un vehículo, y por sorpresa, escondido en él también aparecería Chris Jericho, en donde tras un intercambio de palabras, Sammy Guevara pasaría a bañar al estilo Stone Cold a todo el pináculo en champaña, y tras humillarlos, MJF enfurecido retó al Inner Circle a un estadio, Stampede, en donde si ellos pierden, el círculo interno desaparecerá para siempre. Luego vendría una entrevista de Jim Ross a Britt Baker, en donde se repasaría el altercado antes de iniciar el programa con Hikaru Shida, y básicamente en este segmento Baker diría que aunque Shida permitió que esta división lograra andar, una vez que la derrota y se convierta en la nueva campeona femenina de AEW, esta división estará más viva que nunca. Y tras eso, muy rápidamente, Thunder Rosa derrotaría a Jasmine Allure, y por último llegamos al evento central, aunque antes de él hubo una promo de Darby Allin hablando de lo que pasó la semana anterior, y tras él sería el último en entrar a un cuadrilátero en donde Miro no esperó y destrozó a un Darby que, pudiéndose parar como pudo, le hizo frente a un Miro que lo destrozó de vuelta, pero que se sorprendió al ver que Darby aún estaba vivo, y el cual empezó a atacar, aunque literalmente se encontró con un Miro que fue una bestia salvaje, que aunque logró el campeón de TNT hacer que retrocediera, sus ataques no lo llevarían hacia el puerto que él quería, y ya con todo echado a la suerte, Darby, tras mirar a Sting y recibir un gesto de aprobación, le daría el puño y se pondría de pie para encarar el final de su reinado, luchando a vida o muerte como lo ha hecho siempre, y estuvo ahí nomás de vencer. Pero cuando se lanzó de espaldas del esquinero, Miro lo atrapó y recontra reforzó su llave, casi partiendo en la mitad la espalda de un Darby Allin que no se rendiría, pero que el árbitro tomaría la decisión de frenar el suplicio, dándole así la coronación a Miro como nuevo campeón de TNT, aunque ni siquiera lo vimos con el título, que aparecieron en Scorpio Sky y Ethan Page atacar a Sting, y a quien sorpresivamente vendrían a salvarlo los miembros de Dark Order, y a la vez mientras Miro gozaba de su victoria, Lance Archer apareció para encararlo a la distancia y sentenciar el reciente reinado de Miro. Y bueno, en resumen, este Dynamite creo que ha sido el mejor del año, hasta superando al de la semana pasada, aunque se va más por otra vía de clasificación. Pero bueno, este Dynamite siento que fue lo que debió haber sido siempre, mitad un Nitro y mitad un Raw, sumado a una mayor calidad de lucha, y que a la vez su fuerte no es solo eso, sino el dar segmentos entretenidos y con fuerza gracias al micrófono, y lo que se pueda armar sin tenerle miedo a salirse del producto pro wrestling, siendo a la vez uno de los episodios en que más siento que AEW ha experimentado y lo ha hecho a la perfección, porque creo que esto es lo que debería hacer Dynamite para cortar con tanta dulzura muchas veces, que sería salirse de los moldes de vez en cuando y patear el tablero, dando luchas agradables pero también situaciones o decisiones polémicas que pueden hacer que estés disgustado, pero de un segundo al otro cambiar esa emoción para bien, permitiendo que el show sea muy atractivo y te logre mantener conectado y a la vez entre una disputa por si eso es lo que debería ser o debería suceder lo opuesto o algo muy diferente, siendo en general un show fresco, emocionante y que cada vez iba más, y cuando parecía que ya estaba, daba otra vuelta de tuerca, haciendo así que no fuera un episodio perfecto, pero sí un show perfecto para entrar y meterse en él y pasar por muchas emociones variadas, donde lo único malo realmente del episodio creo que fue el reducir a la división femenina
a una participación casi nula en Dynamite y el hacer que la consagración de Miro haya sido tal vez la más insignificante de la historia de AEW, porque si bien pudimos verlo gozar su triunfo ante Darby, el foco de la escena y de la situación se corrió muy rápido y se llevó de vuelta al terreno en donde AEW da buenos o correctos finales de segmentos, pero que no son técnicamente finales redondos de episodio, más que todo porque el centro de atención debía ser Miro y el tema de Sting pudo darse durante la lucha sin necesidad de una posterior intervención al combate o enfocar ese ángulo de otra manera en general, pero bueno, creo que Dynamite debería ser esto, lo que fue esta misma noche, un show con calidad, fuerza, impacto, controversia y muchas emociones en todos los sentidos. Y bueno, me gustaría saber qué les parece a ustedes este episodio de AEW Dynamite del 12 de mayo del 2021.